Hola, bienvenidos a la clase Retroalimentación para el aprendizaje. Un concepto que siempre decimos en simulación clínica de baja fidelidad es que tenemos que dar feedback en la acción y sobre la acción, es decir, durante el procedimiento y después a modo de reflexión. Ende, en 1983, declaró el feedback como lo que recibe el estudiante sobre su acción. Y esto es extremadamente relevante cuando estamos guiando como facilitadores un procedimiento. Tenemos que guiar a nuestro estudiante de manera permanente, es decir, mirando lo que está haciendo y dándole este feedback para que él se centre en la acción con confianza porque tú estás al lado. ¿Ok? Así que esto es muy importante en la baja fidelidad. Ramani el año 2012 lo define como el aprendizaje logrado por lograr, que nosotros tenemos que acompañar y guiar. Y obviamente que pretende disminuir la brecha entre el desempeño esperado y el observado, ¿cierto?, del estudiante. Esto lo definió Cantillón el año 2008. Entonces, cuando nosotros damos feedback, el feedback se tiene que dar durante la acción. A medida que el estudiante va haciendo, usted lo va retroalimentando con las mejoras, con los aciertos. Y acá es muy importante el lenguaje. Nosotros no hablamos de lo que está mal, sino que hablamos de lo que hay que mejorar. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos que dejar que el estudiante aprenda por sí solo, nosotros guiándolo. Es decir, nosotros como docentes no demostramos bajo ningún punto de vista. Así que eso también hay que tenerlo en consideración. Otra cosa importante que cuando yo doy feedback, también estoy pendiente de las malas acciones que va a cometer el estudiante. Y si yo veo que el estudiante va a hacer algo que está absolutamente incorrecto, yo debo detener la acción y pedirle al estudiante que reflexione sobre lo que está haciendo para que él solo se dé cuenta de que va por un mal camino y yo obviamente cuando ya me dé cuenta que él ya reflexionó sobre el aspecto, pueda seguir la acción. Y después, obviamente, tenemos una reflexión después como a modo de cierre. Bueno, recomendaciones generales para entrega de un feedback formativo y efectivo. Bienstock el año 2007 nos dejó un lineamiento bastante claro. Primero, el feedback se da de manera frecuente, aunque sea breve, es fundamental. Es decir, tú siempre tienes que estar retroalimentando al estudiante. Tiene que referirse a los objetivos de aprendizaje, no a características personales. Es decir, uno puede decir al estudiante, tú creo que puedes mejorar si hicieras esto. No tú eres esto o definitivamente no puedes hacerlo. O sea, el feedback, si está mal encaminado, puede ser un arma de doble filo, porque el estudiante puede quedar paralizado frente a un tutor que en vez de guiarlo, lo que está haciendo, obviamente, enfatizar sus errores. Antes de entregar feedback, recordar que la observación estudiante es clave, ¿cierto?, para reforzar o corregir. Por eso el docente tiene que estar al lado del estudiante y es súper importante también tener registro. Es decir, usted puede empezar a registrar a ciertas acciones para luego, al finalizar, hacer un cierre ya con puntos clave observados para cerrar esta simulación. Entonces, ¿cuáles son recomendaciones generales para entrega de un feedback formativo y efectivo? La observación para el de procedimiento, usar pautas con indicadores. Y acá también hay una cosa interesante, que el feedback no solamente puede venir del facilitador, sino que también de un compañero. Y aquí pueden hacer trabajo en dupla o en tripleta, donde con la pauta, la guía, la rúbrica, pueden retroalimentarse mutuamente y obviamente aquí hay un trabajo colaborativo que surge y podemos hacer un feedback mucho más preciso. ¿Ya? Y otra cosa importante es que la sesión debe explicitar que tú le vas a dar un feedback durante lo que se esté realizando. También, cosas que uno debiera tener presente es decir hiciste más que decir eres. Es decir, uno puede dar una observación bastante objetiva. Noté que estabas incómodo entrevistando. ¿Me podrías decir por qué? Eso cuando ya reflexionamos después de la acción. En vez de decir, tú eres mal entrevistador.
Eso no puede suceder. Por lo tanto, aquí el lenguaje es extremadamente importante. Hay cosas de expresiones como podrías mejorar, te recomiendo que leas, te recomiendo que hagas, podemos verlo en la próxima sesión, etcétera. O sea, hay que tener ciertas palabras y frases clave para dar un buen feedback. Cuando tenemos algunas cosas generales, podemos preguntar qué pasó en la entrevista, es decir, dar una pregunta amplia para que la persona pueda reflexionar. ¿Cómo te pareció a ti el desempeño en tu maniobrar? Es decir, también adjudicarle a la persona eh, la responsabilidad de su propio aprendizaje. Y acá hay que empoderar al estudiante. Por lo tanto, una cosa que yo de feedback, pues otra cosa es pedirle también al estudiante que reflexione sobre sus acciones. Iniciar esta retroalimentación por los objetivos logrados. ¿Qué es lo que se logró? Luego se describe y se destaca. Súper importante porque así el estudiante adquiere confianza, se ve en un entorno controlado y protegido y puede desarrollar su desempeño con mejores herramientas y obviamente destacar hechos puntuales específicos observados que ayuda al estudiante a guiar qué hacer en la acción o quizás qué entrenar específicamente. Por eso el feedback es personalizado. Cada estudiante va a tener distintas áreas de mejora, distintas áreas de acierto y es por eso que el docente tiene que ser muy observador para dar un buen feedback. Siempre continuar con lo mejorable, entregando en pequeñas dosis, ¿cierto? Lo que debiera mejorar. No abrumarlo con toda la información de lo que debiera mejorar, sino que también podemos dosificarlo para ir reflexionando con cada punto. Es decir, si yo veo que hay 3 áreas de mejora, hablemos de la primera área. Yo creo que debieras mejorar este punto. Cuéntame cómo te sientas al respecto, qué has visto tú, y ahí empezar a desarrollar esta reflexión guiada. Y luego ya, segundo punto de mejora, es este aspecto y luego nuevamente una reflexión y un tercer punto. Pero si yo a la persona le doy los 3 puntos inmediatamente, es tanta la información que lo abrumo porque hay 3 cosas y 3 áreas sumamente distintas que mejorar, entonces es mejor dosificarlo. Y si veis muchas cosas para corregir, hay que elegir las batallas, elegir las más importantes. Quizás para después podemos tomar otras. Recordemos que nuestro estudiante está en formación, así que tenemos tiempo para corregir ciertos desempeños. Preguntas abiertas, tratando que el estudiante reflexione, no preguntas dirigidas que se puedan contestar con un sí o con un no, con un bien o con un mal, sino que estas preguntas abiertas que haga que el estudiante reflexione y que elabore un discurso mucho más elaborado y obviamente guiarlo para formular una propuesta de trabajo sobre el objetivo no logrado. Es decir, yo lo guío, pero también le digo ya, ¿cuál es tu propuesta para mejorar este desempeño? ¿Qué es lo que crees que a ti te serviría? Porque no necesariamente lo que le sirve a alguien le sirve a otra persona. Así que este es un trabajo que es personalizado y hay una ruta que uno tiene que ayudar al estudiante a llevar. Entonces, Bienstock en 2007 nos decía, no hay mejoría sin el propio convencimiento del error, y esta conciencia se logra exclusivamente mediante la reflexión inducida por un tutor. Entonces, si a la persona le digo, tú tienes esto por mejorar, y si la persona no entiende que tiene que mejorar ella misma, no lo va a hacer. Por eso es tan importante que el aprendizaje surja desde el estudiante y su reflexión activa frente a lo que debiera mejorar. Hay que empoderarlo para que se haga cargo, como adulto que es, de su propio aprendizaje. Entonces, a modo de resumen, ¿cómo damos un feedback? Primero, tienes que ser empático, porque tienes que colocarte en el lugar del otro, que está nervioso, que está ansioso, que es la primera vez que hace esta técnica o que es profesional y supuestamente debiera saber esta técnica y los otros compañeros lo están mirando, ¿cierto? Entonces tienes que ponerte en su lugar, primera cosa. Centrarte en la conducta observada, en lo que se realizó, no en cosas de preconceptos, ¿ok? Puede ser individual o grupal, depende de la actividad que usted está realizando. Hechos objetivos, sea breve y conciso, en el fondo una guía que ayude al estudiante, destacar cómo afecta la conducta en el rendimiento. Pensar en el nivel de receptor no es lo mismo un estudiante de primer año, ¿cierto? A un estudiante de internado. Eso también es relevante. Llevar el mensaje siempre de manera positiva y buscar un lugar y momento oportuno. En la baja fidelidad, el momento oportuno y el lugar es al lado del estudiante, dando feedback directo en la acción. Y luego un feedback
global para cerrar la acción, se llama, ¿cierto?, feedback sobre la acción como reflexión final. Pero también puede ser que un estudiante se escape a todo lo que tú hayas visto antes. Esa persona necesita un feedback personalizado en otro lugar, en otro tiempo quizás, pero no frente a los compañeros. Es decir, también tú como docente, como facilitador, tienes que tener esa sensibilidad para darte cuenta que estudiante quizás necesita una conversación privada contigo para esclarecer ciertos conceptos, miedos, temores y sin exposición al grupo, ¿ya? Puede ser justo después del escenario, pero si tú consideras que no corresponde por los tiempos o porque esta persona necesita otro lugar, puedes citarlo en otro momento. Por eso es tan importante que el docente se haga cargo del taller, no solamente de los recursos disponibles ni de los resultados de aprendizaje, sino que también de cómo tú ves al estudiante en el taller, qué estudiantes se ven afectados, qué estudiantes se ven con problemas y cómo resolverlo. También es parte de tu rol docente. Entonces, diferencia entre feedback y crítica. El feedback, cuando hablamos de la intención, siempre el feedback es con intención de mejora. Mientras la crítica es desahogo el docente. Yo quiero desahogarme de lo mal que lo has hecho. En el feedback, en cambio, yo quiero que tú mejores tu desempeño. Centrado en quién es el feedback, en el receptor, en el estudiante. En cambio, la crítica en el emisor, en el facilitador, en el docente antiguo, ¿cierto? Las relaciones, el feedback pretende fortalecer. En cambio, la crítica lo que busca es debilitar al estudiante. Entonces, tips para dar un buen feedback. Lo primero, siempre, este es un feedback al cierre, ¿cierto? Partir por los aspectos positivos, destacándolos. Me parece muy bien lo que hicieron, la higienización de manos estuvo correcta, me gustó y creo que estuvo bien lo que hicieron de ordenar el material previamente. O sea, todo cumplieron la pauta, la primera parte de la pauta. Todo lo que hicieron bien tienen que destacarlo. Luego llegan los aspectos por mejorar, es decir, cuando ya tienes toda la parte central, lo positivo, aparece, ¿cierto?, la mitad del sándwich que, pero chicos, lo que tenemos que mejorar es, primer punto, noté que hicieron esta acción. Bien objetivo, yo lo noté, vi que esto pasó. Cuéntenme qué sienten con eso, qué piensan de esto, cómo lo podemos mejorar. Y ahí abrir la reflexión que el estudiante diga, sí, la verdad es que me costó, tuve dificultades, perfecto. Y luego, ¿cierto? Terminamos nuevamente con lo bueno de la reflexión, o qué interesante la reflexión que ustedes tuvieron en este momento, ¿cierto? Y cuáles serían los desafíos que se llevan después de este taller. ¿Con qué se van? Me voy con la importancia de el orden de las acciones. Me voy con la importancia de estudiar las normas ministeriales en relación a esto, que las desconocía. O sea, y me voy con un plan de trabajo. Así que el feedback es como un sándwich. La primera parte siempre lo destacado, lo bueno, lo por mejorar en el centro. Recuerden que si hay mucho aspecto por mejorar, dosificarlo, ¿ok? Y luego nuevamente nos centramos en lo bueno de la reflexión anterior y cuáles serían los desafíos y con qué se van del taller. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos feedback en la acción y sobre la acción. Dar un feedback y un buen feedback es vital para el entrenamiento seguro. Si usted da un feedback que no es correcto, puede dejar, ¿cierto?, al estudiante confuso, perdido, un estudiante que se sienta débil o que no tenga ganas de seguir participando porque la verdad es que se ha sentido tan atacado que no quiere seguir en simulación clínica. Entonces, cuando un docente da un mal feedback, la verdad lo que dio no es un mal feedback, es una crítica. ¿Ok? Lo que usted tiene que dar un feedback con las características que es centrado en el estudiante, que es objetivo y que siempre la intención es mejorar continuamente los procesos. Espero que esta clase les sirva para dar un buen feedback en la acción y sobre la acción. Muchas gracias.